Hola, soy Sena Gallego. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de encuentros en el que la intención es conversar con personas que nos inspiren por su bagaje, por su dedicación o su experiencia vital. El propósito, reconectar con nuestra esencia, expandir la conciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de charla y encuentros. Hoy tiene la amabilidad de estar con nosotros Reyes Ollero. Ella es directora de la Escuela del Perdón, facilitadora del perdón y terapeuta transpersonal. Y como ella misma dice, su sentido es salir de la resaca del olvido y recordar la plenitud de la verdad. Qué bonito, Reyes. Buenos días. Buenos días, amor. Buenos días, gracias. Bueno, pues mira, yo recuerdo ahora a la hora de ir a encontrarnos aquí, yo recordaba pues cómo, digamos que mi vida fue un transitar en una búsqueda en realidad de algo que llenase un poco pues ese anhelo que había en mí. Y bueno, en un momento dado apareció el perdón no dual y ahí acabó mi búsqueda. Entonces, bueno, me llama la atención y me apetecía preguntarte, Reyes, si nos quieres contar cómo llegó el perdón a tu vida y cómo fue ese transitar ahí. Mm, Bueno, ¿qué me brota compartir un poco de esto, no? Mm, Yo, como todos, en esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? En esta experiencia que estamos viviendo del humano, pues sentía que algo no estaba bien en mi interior. Sentía que algo no estaba bien. Sentía un vacío interno que intentaba llenar, bueno, pues a través de hacer cosas en el mundo, de obtener títulos de académicos, a través de cuidar mi cuerpo, de mantener una estética, a través de formarme para producir y para ser alguien en la vida, a través de tener buenos amigos, de conservar mis amistades, de tener una pareja, perdona, de conseguir, de lograr, de tener, de conseguir, de lograr. Y bueno, pues por más que tenía, que conseguía, que lograba, por supuesto, entre, entre amargura y sufrimiento, con pequeñas píldoras de satisfacción puntuales y siempre muy efímeras, pues bueno, yo sentía que lo que hacía y lo que pretendía conseguir y lograr no me satisfacía, no me satisfacía. Y dentro de mí había un profundo vacío que, que bueno, que cada vez de alguna manera se hacía más persistente. Y entonces en este camino pues comencé a transitar, bueno, pues la búsqueda de llenar este vacío. La búsqueda de llenar este vacío al principio no fue una búsqueda espiritual, sino que, bueno, fue un poco un camino de adicción. No adicción a las drogas establecidas como tal, pero sí tenía cierta, bueno, cierta no, una profunda adicción a la comida, ¿no? A la comida, a todo esto que tiene que ver, bueno, pues con lo que se conoce como anorexia, bulimia. En aquel entonces prácticamente era algo de lo que no se hablaba y era muy desconocido y bueno, pues yo empecé una búsqueda aún sin saberlo, ¿no? Yo tenía necesidad de llenar este vacío, de llenar este vacío y bueno, pues lo hice de la mejor manera que sabía y que conocía, ¿no? Quizás si me volviera lo suficientemente perfecta, pues por fin me sentiría plena. Bueno, elegí transitar un camino de sufrimiento, sin lugar a dudas. Ahora reconozco y sé que todo fue perfecto, que todo fue perfecto.
Porque, bueno, en ese camino, en esa adicción a la comida, en esa adicción al cuerpo, en esa adicción a la imagen, pues toqué, toqué fondo. Toqué fondo y, bueno, un buen día dije, realmente surgió esto en mí, ¿no? Eh, este no puede ser de otra manera, en mí se expresó como tiene que haber otra manera de vivir, tiene que haber otra manera de vivir. Y entonces, fíjate, en aquel momento me consideraba una total inútil, porque, bueno, pues prácticamente había tal obsesión en mi mente que prácticamente todo mi pensamiento era para qué comía, qué no comía, cuándo comía, qué calorías comía y, bueno, cuánto ejercicio hacía y prácticamente, fíjate, ¿no? Todo esto ocupaba todo lo que es mi mente. Y nada, pues lo que hice en ese momento, o sea, lo que hice, ¿no? A lo que fui llamada es que fui a una librería y bueno, y empecé a ver libros de autoayuda. Y uno de estos libros que me llamó fue Usted puede sanar su vida. Ah, no me digas. Pues fue uno de mis primeros libros también, Reyes, créeme. Impresionante. Impresionante. Usted, si es que yo tenía 19 años. O sea, fíjate, era una cría. Usted puede sanar su vida, ¿no? Entonces realmente ahí empezó mi camino. Ahí empezó mi camino y fíjate que este libro es de esta gran autora, Louise Hay, que además ella está inspirada en lo que luego es el curso de milagros y todo el perdón no dual. Claro, yo entonces no conocía. Y ahí empezó mi camino, ahí empezó mi camino de búsqueda. Y bueno, pues a partir de ahí, para no hacer esto demasiado extenso, pues bueno, estuve en un sitio, fui a otro, tomé contacto con diferentes maestros, empecé a recordar. ¿Qué recordar? Pues empecé a recordar pues que mi corazón estaba vivo, que mi corazón no estaba muerto. Empecé a recordar la vida dentro de mí. Empecé a sentir alegría, empecé a sentirme mejor, no puedo decir que bien en aquel entonces, pero voy a decir que mejor. Empecé a encontrar, bueno, pues que realmente más allá de lo que yo percibía, había algo que siempre estaba vivo, que siempre estaba latente. Y entonces empecé a despertar, por decirlo de alguna manera, empecé a despertar en la medida en que yo di permiso para ello, claro. Y entonces empezó a habitar esta alegría, empezó a habitar esta alegría en mi corazón. Y bueno, pues en uno de estos caminos, pues toqué contacto con la no dualidad a través de lo que es la filosofía Advaita. Y ahí se produjo un recuerdo muy profundo. Ahí se produjo un recuerdo muy profundo, donde realmente dije, esto es lo que yo siempre anduve buscando. Es que esto es lo que mi corazón recordaba y negó para volver a recordar. Y bueno, en ese camino de la no dualidad, pues evidentemente llegó a mí todo lo que es el perdón no dual, el curso de milagros. Y bueno, emprendí el camino de la no dualidad más centrado en lo que es pues, el perdón no dual y en lo que es reconocer profundamente qué es perdonar, ¿no? Y qué es el perdón y empezar a transitar este camino de deshacimiento de todos aquellos obstáculos que nos separan del amor, de todos aquellos obstáculos que nos separan de la paz. Y ya nunca jamás volví a sentir ese vacío existencial, porque realmente este vacío que sentimos los humanos no es un vacío que tenga que ver con nada de lo que hacemos, decimos o pensamos, ni tiene que ver nada con nuestros logros en el mundo, es un vacío existencial, es un vacío puramente espiritual, en lo profundo. Y ya nunca más volví a sentir ese vacío de esa manera, ese vacío desgarrador, ese vacío de nada. Ese vacío de nada, pero a la vez no de la nada, sino de nada, porque era un vacío de nada, era un vacío de no ser, era un vacío de profunda negación de mí mismo y todo teñido de una profunda sensación de incorrección. Sí.
Así una es. profunda sensación de culpa, de incorrección, de no ser correcta, de no estar bien. Sí, así es. Así es. Yo me reconozco mucho en lo que comentas porque efectivamente a mí me pasó parecido. Yo cuando conecté con el perdón no dual, ahí pues sentí que había llegado, sentí que efectivamente en ese empezar a recordar, pues como tú bien dices, ese vacío, ese anhelo que yo sentía desapareció. Entonces, bueno, pues ya que estamos hablando del perdón no dual, o del perdón transpersonal, pues yo te pido, me gustaría mucho que contases qué es el perdón no dual para aquellas personas que no estén familiarizadas o que, bueno, pues que por primera vez estén escuchando esto y les suene algo pues que a lo mejor tiene que ver más con ese perdón religioso al que estamos acostumbrados que no realmente al que nos estamos refiriendo. Entonces, pues cuéntanos, Reyes, Claro que explícanoslo. sí. Pues claro que sí. Mira, la palabra perdón ya de por sí, vamos a decir que levanta ampollas. Sí. Porque, claro, el perdón me pone directamente con la idea de que si necesito perdonar o tengo algo que perdonar o hay algo a lo que perdonar, entonces como el perdón está íntimamente relacionado con la idea de culpa y con la idea de pecado, por lo tanto, si tengo algo que perdonar es que soy culpable, es que soy pecadora. Y de esto ya tuve bastante. De esto ya tuvimos todos bastante, Sí, sí, ¿no? bastante. Entonces, claro, escuchas hablar del perdón, aunque le pongas detrás la palabra no dual o la palabra no transpersonal y de entrada, pues produce un rechazo. De hecho, muchas personas nos han dicho, pero ¿por qué le llamáis perdón? ¿Por qué no le llamáis aceptación? ¿O por qué no la llamáis cualquier otra palabra? O autocompasión o compasión, pero ¿por qué no le llamáis otra palabra que no sea perdón? No, pues es que la palabra es perdón. ¿Por qué? Porque la palabra perdón etimológicamente significa dar constantemente. Fijaros qué bonito, ¿no? Es Sí, un dar constantemente. Per es constantemente, perdonar, dar. Per constantemente doy, constantemente doy, constantemente doy, constantemente doy. ¿Y qué es lo que estoy dando constantemente? Pues lo que estoy dando constantemente es todos los obstáculos. Todos esos obstáculos en los cuales está encerrado mi corazón, está encerrado mi sentir, está encerrado mi energía, atención, está encerrado mi potencialidad, está encerrado mi yo, está encerrado lo que soy. Estoy dando constantemente mi manera de percibir, dando constantemente mi manera de pensar, dando constantemente mi manera de relacionarme, dando constantemente mi manera de sentir. Porque si somos honestos, la manera en la que pensamos, la manera en la que sentimos y la manera en la que nos relacionamos y la manera incluso en la que accionamos en el mundo e interactuamos, no nos provoca ninguna sensación de bienestar. Entonces, evidentemente, si yo estoy pensando, interactuando y sintiendo de una manera determinada que no me apunta y que no me está reportando felicidad, sino que me está reportando un minuto de felicidad con 100 años de infierno, con 100 años de amargura, con 100 años de sufrimiento, evidentemente todo esto se está manifestando en mi experiencia y está pidiendo que arroje sobre ello una nueva manera de mirar, una nueva manera de mirar. Y esta nueva manera de mirar, de percibir absolutamente todo lo que se está expresando en nuestra experiencia humana, tiene todo que ver con el perdón. El perdón no dual es un constante dar, es un constante dar. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es el perdón importante? Porque en lo profundo lo que estoy dando es un sistema de pensamiento. Es un sistema de pensamiento que se llama ego. Nosotros sabes que lo llamamos el programa, ¿no? Vale, pues estoy entregando todo un sistema de pensamiento programado, un sistema de pensamiento que es falso. Que es falso, pero es un sistema de pensamiento en el cual he depositado mi felicidad, en el cual he depositado mi experiencia, mi vida, mi sentido. Y es más, creo que no hay otra manera de funcionar.
Este sistema de pensamiento es un sistema de pensamiento que juzga, disecciona, separa, juzga, separa, compara. Es un sistema de pensamiento que compara, juzga. Y es un sistema de pensamiento que me lleva a experimentar miedo constantemente. Miedo, soledad, esfuerzo, inseguridad. Y esto tiene todo que ver con el perdón. Entonces, fíjate, ¿no? Se nos cae absolutamente la idea que tenemos de lo que es el perdón. Esto tiene todo que ver con lo que es el perdón no dual, con lo que es el perdón transpersonal. El perdón no dual nos lleva a la unificación de nuestro pensamiento, a la unificación de nuestro sentir, nos lleva a la unidad. Claro, eso es lo que te Entonces, iba a decir, justo. O sea, lo que estás diciendo realmente es eso. O sea, es como que de repente se termina esa separación constante a la que nos lleva la mente programada. Y entonces entramos en ese espacio de unidad. Y claro, eso es nuevo totalmente. Eso es algo que no hemos visto hasta ahora, que se nos había olvidado. exactamente. Lo hemos tenido que negar, se lo hemos olvidado precisamente para vivir esta experiencia donde yo soy algo diferente de ti, donde tú tienes poder sobre mí, donde yo tengo poder sobre ti, donde aparecen las expectativas, los intentos de control, los intentos de manipulación, los intentos de logro, los intentos bueno, pues de ser algo diferente a quien soy y por supuesto siempre algo separado de ti. Entonces el perdón no dual, el perdón transpersonal es que va más allá de la persona, va más allá del ego. No es un rechazo al ego, no es un rechazo a la persona, no es un rechazo a lo humano, simplemente es que va más allá. ¿Para qué? Pues para volver a lo humano, para volver a lo personal, pero desde otro espacio, desde otro nivel de conciencia. Hay algo muy importante que a mí me ayudó mucho en mi camino y es comprender que siempre que estoy eligiendo separación, estoy sosteniendo el miedo en mi mente. Esto es muy importante. No me doy cuenta, está tan normalizado la manera de percibir separada que no me doy cuenta que cada vez que estoy sosteniendo la separación, estoy sosteniendo el miedo en mi mente. No me doy cuenta de ello. Lo tengo tan normalizado que creo que, bueno, que es que, pues claro, todo está separado, ¿ves? El árbol está separado, las ramas del árbol están separadas de las hojas están separadas del tronco, el cielo está separado del árbol, todo está separado y todo es normal que esté separado porque la vida es separación. Y esto nos lleva a vivir una experiencia profunda de miedo. El perdón unifica todo esto. Si yo creo que tú estás separada de mí, en cualquier momento te vas a volver una amenaza para mí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me vas a juzgar, en cualquier momento me puedes despreciar, en cualquier momento me puedes criticar, en cualquier momento puedes ser algo más que yo y yo ser algo menos que tú. Incluso en relaciones que llamamos más familiares, más cercanas, que el perdón lo llamaría nuestras máximas relaciones especiales, incluso ahí, cuando yo estoy viendo separación, cuando yo estoy percibiendo separación, tú en cualquier momento te puedes volver una amenaza para mí. Entonces me di cuenta que desde la separación yo no puedo estar en paz. Desde la separación yo no puedo ser feliz. Desde la separación yo no puedo amar. Y es aquí donde apunta el perdón. El perdón apunta a dejar, a dar, a donar, a donar. Claro, digo, doy, pero ¿a quién doy? ¿A quién doy? ¿A quién doy? Claro, una persona que se está iniciando esto dice, doy, vale, ya me has explicado lo que doy. Vale, doy el pensamiento de miedo, doy la separación, doy mis expectativas, doy mis razones, doy este sentir de amargura, pero ¿a quién? ¿A quién le doy? Pero ¿de qué me estás hablando? ¿A quién le doy, no? Doy, pues doy ¿a qué? ¿A qué doy? ¿Podemos llamarlo vida? Pero vida con mayúsculas, no vida como algo que sucede en el tiempo, no vida como algo que empieza y que acaba. No, doy.
¿Doy al universo? ¿Doy a la fuente? ¿Doy a la vida? Si te atreves y puedes empezar a deshacer los conflictos que tienes con la palabra Dios, ¿doy a Dios? Doy a algo mucho más grande que mi pequeño yo, que mi pequeña conciencia identificada con Reyes Ollero. Reyes, póngase tu nombre y apellidos. Doy a algo mucho más grande, mucho más grande. Doy a lo que mueve todo. Doy a lo que ha creado todo. Doy a lo que da sentido a todo. Doy a lo que hace que el sol haga que salga cada mañana y que la luz y que la luna salga cada noche. Doy. Claro, evidentemente esto al principio, cuando no hay un recuerdo de la verdad en mi interior, es un acto de fe. Sí. Pero por favor, saca la fe de cualquier idea religiosa, de cualquier contexto religioso, porque fe es tu deseo. Fe no es un conjunto de dogmas que tengas que creer. Fe es tu deseo. Fe es tu voluntad. Entonces, cuando realmente estás harto de sufrir, cuando realmente estás harto de repetir todos los mecanismos que el mundo te ofrece y que te dice que si lo repites suficientemente vas a ser feliz, cuando ya estás harto de esto, cuando ya has repetido demasiadas veces lo mismo, de la misma manera para llegar a los mismos resultados, cuando ya has repetido la locura suficientemente que te das cuenta que ahí ya no hay nada para ti, entonces empiezas a cultivar algo en tu interior que es diferente. Digamos que siempre fue tu deseo el que lo movió todo. Siempre fue tu deseo el generador de tu experiencia, pero antes tu deseo estaba identificado y estaba unido a un pensamiento de miedo, a un pensamiento de separación, a un pensamiento sin sentido que te llevaba a vivir una experiencia de miedo y sin sentido. Y de eso ya he tenido bastante, ya no quiero más de esto. Ahora tu deseo, que es tu fe, que es tu voluntad, ahora lo vamos a unir, lo vamos a llevar a un nuevo sistema de pensamiento, a una nueva manera de mirar. Vale, es nuevo, es verdad, es nuevo, es nuevo. Pero el deseo de amar y de felicidad en ti no es nuevo. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo en ti. De hecho, todo lo que has hecho siempre, tu búsqueda de felicidad siempre ha estado en ti. Y todo lo que has hecho siempre ha sido para sentir amor, para sentir paz, para sentir felicidad. Por tanto, me gustaría que sintieras de alguna manera que fe es igual a deseo, que fe es igual a voluntad. Por tanto, si realmente quiero explorar qué es esto del perdón y de la no dualidad y de este nuevo sistema de pensamiento que realmente me libera de todas las cadenas y de toda la amargura, solo tengo que tomar contacto con mi deseo. ¿Qué es lo que quiero? Sí, así es, efectivamente. Y a propósito de esto que dices, pues claro, me encanta porque realmente todo viene un poco de ahí, o al menos yo así lo siento, viene un poco de ese decir, basta, ya he tenido bastante sufrimiento para esas poquitas migajas, como tú nos decías, que son esas pequeñas satisfacciones que de repente se tienen en un momento dado, de un triunfo, de un éxito, cuando te acabas de enamorar, ¿no? Por poner así ejemplos muy típicos de la vida. Pero realmente llega un momento bueno, pues que te das cuenta, como dice Jorge en esa frase que a mí me hace mucha gracia, que hagas lo que hagas, la cagas dentro, dentro de este sistema programado de pensamientos en el que, como tú bien dices, pues todo se ha normalizado. Entonces incluso se ha normalizado el sufrimiento. Es algo normal, el amor duele, en fin, todas esas cosas, ¿no?, a las que nos hemos acostumbrado. Y entonces, pues, ahora que estábamos hablando también nos comentabas el tema, pues,
de lo humano, ¿no? Pues a mí me apetece que nos des tu punto de vista sobre cómo, que es algo digamos que yo he ido viendo y he ido como teniendo la sensación de que es muy bonito, ¿no? El cómo conciliar lo humano y lo divino. Un poco como si eso fuera realmente lo que hemos venido a hacer, a recordarnos en este ser que somos de unidad, pero a la vez teniendo que vivir aquí y teniendo que asumir esta humanidad como una experiencia neutra, como algo que no es ni bueno ni malo, ni arriba ni abajo, que es esa dualidad. ¿Cómo conciliamos humano y divino dentro de esta dualidad? Reyes. Pues fíjate, precisamente el camino a reconciliación es el camino de vuelta al ser, de vuelta al sentido. Por lo tanto, el reconciliar lo humano y lo divino solo es posible cuando yo vuelvo al sentido, cuando yo vuelvo a mi ser. Y precisamente el camino del que estamos hablando, en el cual recuerdo quién soy y vuelvo a mi ser, vuelvo a mi sentido, vuelvo a mi fuente, se llama perdonar. Por lo tanto, sí, a través del perdón, a través de la práctica profunda del perdón, voy abrazando toda la humanidad. ¿Por qué? Porque yo estoy en guerra con lo humano. Estoy en guerra con lo humano. Estoy en guerra con ello. Lo juzgo, lo critico. Estoy en una constante exigencia, en un constante mecanismo de reparación. Nunca es suficiente. Lo humano lo considero algo débil, lo considero algo que va a caducar, lo considero algo que a la vez odio, digo que a la vez amo y que deseo y que con lo que estoy totalmente identificado, pero que a la vez rechazo. Hay un profundo rechazo en nuestra experiencia humana. Nos molesta lo humano, juzgamos lo humano. A la vez queremos Una ser lucha profundamente, constante. hay una Ah, lucha constante con lo una lucha humano. constante. Es lo que tú estás diciendo, sí, sí. Hay una lucha constante con lo humano. Por un lado queremos abrazar lo humano, pero por otro lado sentimos un profundo rechazo a lo humano. Bueno, pues precisamente esto es lo que hace el perdón. El perdón nos va a ir llevando, nos va a ir purificando, por decirlo de alguna manera, nuestra percepción a través de este contacto con el sentido, a través de este contacto con el ser, con la fuente, con Dios. Nos va a ir purificando nuestra percepción de tal manera que vamos a dejar de juzgar. Entonces, en la medida en la que el juicio va cayendo, en la que el juicio va cayendo de nuestra experiencia, voy dejando de juzgar lo que hago, voy dejando de pensar que esto es bueno, que esto es malo, voy dejando de juzgar el mundo, voy dejando de juzgar a los políticos, voy dejando de percibir todo, como has dicho tú, en términos de bueno y de malo, sino que voy dejando de juzgar, voy abriéndome lo primero que sucede es que a través de la conciencia de quién soy voy a abrirme a un espacio de neutralidad. Voy a abrirme un espacio de neutralidad, voy a abrirme un profundo espacio de humildad, voy a abrirme un profundo espacio de no sé lo que es bueno, no sé qué es bueno, no sé qué es malo, no sé qué está bien, no sé qué está mal. Esto al principio nos llena de pánico. Vamos a ver, ¿cómo que no sé lo que es bueno? Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y por favor, seamos aquí coherentes, porque si no hay un sistema moral de lo que es bueno o es malo, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Qué es esto? ¿Una licencia para que todo el mundo haga el mal? Tenemos tanto miedo de nosotros mismos. Tenemos tanto miedo de nosotros mismos. Nos consideramos tan culpables, tan erróneos, tan malos, que pensamos que si no hay un estricto sistema de lo que es bueno y de lo que es malo, si no hay un sistema moral, si no hay un código moral, entonces... Caos. Caos. Va a aparecer el caos en mi experiencia. El perdón tiene todo que ver con esto, con empezar a dejar caer el juicio, con empezar a, si quieres, a jugar, ¿no?
Venga, vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar que no existe el bien, que no existe el mal, porque al principio quizás tengas que experimentarlo como un juego totalmente inocente. Vamos a empezar a jugar, no existe el bien, no existe el mal. Venga, no existe nada de esto que me estoy contando. No sé lo que es bueno, no sé lo que es malo, no sé lo que tienes que hacer, no sé lo que es mejor para mi pareja, no sé lo que es mejor para mi hijo, no sé lo que es mejor para el mundo, no sé lo que es mejor, no sé qué es lo que es mejor que tengo que comer o no tengo que comer. No sé, me voy a dar a este espacio, voy a jugar con este espacio, me voy a ir al silencio, voy a dejar que todo caiga y voy a explorar este espacio que nace aquí, que es nuevo. Bueno, pues en este espacio que nace aquí, que es nuevo, en la que dejo caer todo el juicio, aquí está la semilla del amor. Aquí está la semilla de la verdad. Aquí está el encuentro con tu realidad, con tu ser, con tu belleza, con tu aroma. Y desde aquí es desde donde tú vas a poder abrazar, desde el reconocimiento de tu ser, vas a poder abrazar todo lo humano. Porque tú eres un espíritu que está viviendo una experiencia humana y no al revés. Claro. Tú eres un espíritu que está viviendo una aventura humana. Y te vas a dejar de pelear con tu aventura humana, porque vas a haber cultivado el recuerdo del amor en ti lo suficiente como para poder abrazar toda esta humanidad. Esto quiere decir que te vas a convertir en algo, en alguien iluminado, que nunca más vas a experimentar enfado en tu experiencia. Ese no es el sentido. Ese no es el sentido. Y cualquiera que esté enfocado en ese sentido está enfocado en un camino espiritual de sufrimiento. Que también lo hay, claro. Que también lo hay. No, ese no es el sentido. El sentido es que cuando brote tu humanidad, puedas abrazarla, puedas mirarla con ternura, puedas mirarla con inocencia y digas, mira, sí, en este momento estaba en paz, estaba meditando y en este momento siguiente resulta que acabo de tener una bronca monumental con mi hija. Oye, tú no eres nada coherente. Vamos a ver, si estás en un camino de paz o de desarrollo personal o de reconocimiento de ti, tú no deberías tener esos episodios. Pues no, eso aparece en tu experiencia porque es lo humano. Pero no pasa nada. No pasa nada porque la verdad que tú eres sigue siendo como es. Absolutamente nada de lo que sucede en nuestra experiencia, que es lo que en el perdón no dual llamamos efectos, tiene ningún poder para cambiar lo que tú eres. Sin embargo, lo que tú eres tiene todo poder para abrazar todos esos efectos y esos efectos tienen todo que ver con nuestro camino en lo humano. Y así pues vamos reconociendo el abrazo al humano, el abrazo a nuestra experiencia humana desde lo divino. Y ya dejo de exigirme ser una persona iluminada porque no existe tal cosa. No existe una persona iluminada. No existe una persona iluminada. Sí existe el ser que eres, despierto, abrazando todo lo humano. Todo lo humano. Estas miserias, esto que llamamos las miserias, no como algo malo, sino como lo humano, las miserias, aquellas identificaciones, aquello con lo que me identifico, aquello a lo que le estoy dando realidad, aquellas ilusiones a las que le estoy dando realidad. Estas son las miserias. Mira, la miseria de sentirme en el enfado. No estoy diciendo que sea malo el enfado, estoy diciendo que es una ilusión, que es una falsedad, que es una experiencia que está representando algo diferente a lo que soy y que está pidiendo mi abrazo y la llevo aquí, mira, la llevamos aquí, la llevamos al centro del sentir, la llevamos al corazón, la llevamos a nuestro corazón recordado, a nuestro corazón despierto y fíjate lo que sucede una alquimia en mi interior. Y lo que era enfado solo era energía que se transmuta en ¿qué? En experiencia de vida. ¿Ves? Estoy abrazando el enfado, estoy abrazando mi sensación de carencia, estoy abrazando mi miedo, estoy abrazando mi deseo de ser especial, estoy abrazando la comparación, estoy abrazando todo,
porque todo va a ser abrazado y va a ser devuelto a la vida, devuelto al ser, devuelto al amor. Esto es abrazarme en lo humano, dejar de juzgar mi humanidad, pero desde el puro discernimiento de quién soy. No hay otra manera de abrazar. Solo puedo abrazar desde el discernimiento, desde la visión, desde la percepción correcta. No puedo abrazar desde la inconsciencia, porque el abrazo desde la inconsciencia es una condenación para mí. Es arrojarme a las garras del sufrimiento. No puedo abrazar desde la inconsciencia, puedo abrazar desde la inocencia. Claro, y fíjate que según tú lo dices es un gesto, además de bonito, es un gesto simple, es abrazar, llevarlo hacia ti, abrazar. Y sin embargo, lo que cuesta, porque hay una barrera ahí tan grande, tan, como diría yo, tan dura, nos hemos hecho ahí, ¿no? Como un hormigón armado entre nosotros y nuestro corazón, que el decirlo incluso, sobre todo al principio, ¿no? Y ahora sí que lo siento, pero al principio, bueno, te parece una cosa casi, no sé, como de mentira, ¿no? Como, bueno, esto, pues porque lo estoy escuchando, pero vaya usted a saber si esto realmente lo podré hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, cuando dices esto me viene compartir algo que creo que es importante. Cuando empezamos a tomar contacto con estas experiencias, pueden pasar varias cosas en mi interior. Y me gustaría decirlas, por si alguien que nos escuche se encuentra ahí, ¿no? Sí, por Una favor. de ellas es: mi corazón se abre. Mm. ¿Mm? Bien, si tu corazón se abre y se ha despertado algo en tu interior, ya está. Estupendo. Luego el camino el camino hay que recorrerlo, hay que andarlo cada día con inocencia, paciencia y por supuesto con Dios en nuestro corazón o con nuestro ser o con nuestra fuente y con nuestro deseo recordado. Pero si eso ya se ha abierto, ya está. Ya está. Ya solo tienes que empezar a caminar. Ahora, no siempre es así. Hay veces que escucho y se produce como que toda la resistencia que está en mi interior y todo el miedo que está en mi interior aparece de golpes, como me hago consciente de todo el miedo que hay en mi interior a la verdad, de todo el miedo que hay en mi interior a ser feliz. Puede resultar un poco extraño lo que estoy diciendo, pero ¿cómo voy a tener miedo a ser feliz si yo quiero ser feliz? Pues sí, hay un miedo terrible a ser feliz, hay un miedo terrible a tomar tu poder. Y a veces escucho este tipo de enseñanzas, este tipo de invitaciones y aparece muchísimo miedo en mí, aparece mucho rechazo y ataco. Ataco. ¿Y cómo ataco? Eso es un farsante. Eso es una farsa. Eso es una pose. Eso no es verdad. Nada. Eso es mentira. Eso no es posible. Vamos a ver, este mundo es un mundo de sufrimiento y a través del sufrimiento es como voy a llegar a liberarme de algo. Bueno, si es que llego. Y otra reacción que se produce ante este tipo de invitaciones es, bueno, para ellos sí, pero para mí no. Es verdad. También pasa eso, sí. Eso es para unos pocos. Eso es para unos pocos elegidos, pues que mira, que en este Dios, si existe Dios, que tampoco lo tengo muy claro, bueno, pues en este reparto de dones y talentos, pues mira, a ellos se les ha concedido, ¿no? Este don, pero yo, con la mezquindad que siento en mi interior, con la amargura que siento en mi interior, con todo lo que he hecho en esta vida, con lo mal que he tratado a mi madre, con lo mal que he tratado a mi padre, con la separación que tuve, con este pensamiento de amargura que tengo en mí, yo, esto.
esto no es para mí. No es verdad. No es verdad, lo único que te pido es que tengas la reacción que hayas tenido, o bien hayas acogido perfectamente esto en tu corazón y haya despertado, tanto como si sientes ataque a lo que se está escuchando, tanto como si crees que esto no es para ti. Recuerda que en este momento puedes elegir entregar todo esto y recordar que eres totalmente digna de experimentar amor siempre y que no importa lo que haya pasado en tu experiencia, que en este momento puedes elegir soltar todos los obstáculos y todas las resistencias y ponerte en contacto con el profundo deseo de sentir que eres digna de ser completamente amada. Siempre. Pararte y sentir que todo te está amando siempre y que no puedes hacer nada, absolutamente nada en tu experiencia que haga que la vida te retire el amor. Así que hayas tenido la respuesta que hayas tenido a esta conferencia, a esta o a cualquier otra que te esté invitando a un cambio profundo. Toma contacto en ti con un profundo deseo, con el profundo deseo que habita en tu interior de querer paz. Porque quizás la palabra más accesible que tenemos en un principio, fíjate, es la paz, es la idea de paz. Es la más cercana, es la que más puertas nos va a abrir en un principio. Amor, ¿qué es esto del amor? Qué complicado. Pero la paz, la paz nos resuena como algo más cercano. Por tanto, no te niegues la paz. Porque la paz es para ti y la paz no es algo que se consigue cuando uno se muere. La paz no es para los muertos. La paz es para los vivos. Sí, señor, así es. La paz es para los vivos. Pues es verdad, Reyes, porque además yo recuerdo muy claramente que en mi caso fue así. A mí la paz fue esa idea de paz, porque yo ya meditaba, entonces sabía que había un espacio ahí de paz que todavía no había empezado a recordar o no había empezado a ver desde este lugar en el que lo estamos viendo ahora, pero sí a mí me conectó muchísimo esa idea de paz y no conflicto, voy a dejar atrás. Y luego eso también me lleva a algo que me estaba llegando según te estaba escuchando, y es la capacidad de elegir, porque puedo elegir, ya no es esto, es porque entonces me dejo llevar y voy al caos, o voy a la locura, al sufrimiento. No, 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 o sea, puedo elegir, quiero paz o quiero conflicto, ¿vale? Pero también eso me lleva un poquito más abajo, un poquito más profundo, y entonces me doy cuenta de que hay una atadura muy fuerte a un entramado, digamos, por llamarlo así, de alguna manera, de creencias muy fuerte que nos mantiene arraigado, digamos, dejarnos llevar de una forma como, bueno, pues como víctimas o como en un río que no podemos parar. Y de ahí, claro, suele surgir muchas veces, pues lo que digo, ¿no? El, el sufrimiento, ¿no? Porque nos encontramos ahí y nos encontramos como víctimas, como verdugos y un poco sin saber cómo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos, cómo ir deshaciendo esas creencias que nos llevan, lo que te digo, a ese bucle en el cual muchas veces nos damos cuenta que estamos repitiendo situaciones que a veces, o al menos en mi caso, no eran las mismas situaciones, era el mismo sentir. En situaciones no iguales, o sea, distintas, yo notaba el mismo sentir de dolor o de sufrimiento. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Esto estoy repitiendo, o sea, estoy repitiendo. Y eso, no sé, yo entiendo que también tiene que ver con esas creencias inconscientes que nos llevan a lo bueno, a lo malo, a lo esto sí, esto no. Entonces, dinos, ¿qué piensas tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo podemos irnos, bueno? Has dicho muchas cosas importantes.
Fíjate, has hablado de algo fundamental, ¿no? Y es descubrir nuestro centro. Descubrir nuestro centro, nuestro ancla, nuestro centro, nuestro poder, nuestra roca. ¿Eh? Descubrir nuestro centro. Normalmente nos sentimos como víctimas del mundo que vemos. Y creemos profundamente en el caos. Creemos que las cosas ocurren por casualidad. No comprendemos que hay un orden perfecto. Porque como no podemos verlo, y como además estamos mirando el mundo desde una visión muy limitada, es como si nos hubiéramos puesto este ejemplo, ¿no? Nos hubiéramos puesto unas gafas de ver oscuro, ¿no? Entonces estamos viendo todo a través de la oscuridad y además distorsionado, no estamos viendo realmente la realidad. Entonces nos sentimos muchas veces de esta manera, ¿no? Nos sentimos víctimas del mundo que veo. Que todo tiene que ver con este sistema de pensamiento, desde que hablábamos al principio de este sistema de pensamiento de Leo. Bien, ¿qué sucede cuando me siento víctima del mundo que veo? Pues eso, que siento que todo es un caos. No creo en el orden perfecto, siento que todo es caos, siento que todo es caos. Pero cuando yo creo que el caos es real, me vivo profundamente identificada con el miedo. Porque entonces en cualquier momento puedo ser víctima de algo terrible. Y entonces me doy constantemente a intentar controlar. Pero en lo profundo de mí sé que no controlo nada. Porque aunque intento controlar, y creo que hay cosas que controlo y creo que hay cosas que no controlo, en lo profundo de mí sé que ni siquiera lo que creo que controlo, lo controlo. Es evidente, tú no sabes qué va a pasar en el instante siguiente. Vamos a reconocerlo, no lo sé. Lo que va a pasar en el instante siguiente no es caos, es un perfecto orden, pero como no conozco el perfecto orden, tengo miedo. Entonces, de alguna manera, como que vivo la vida presa, constantemente presa del miedo porque no sé por dónde me van a venir. Y entonces creo que estoy sola en una terrible soledad donde en cualquier momento algo externo me puede atacar. Entonces estoy constantemente tensa, en tensión, contracturada. Hoy todo el mundo va al fisio, es algo increíble. Todo el mundo está contracturado. Pero ¿cómo no vamos a estar contracturados? Si nos vivimos una constante tensión donde en cualquier momento me puede venir un montón de pelotas que hay en este mundo. Paro, enfermedad, miedo en relación a lo que le pueda pasar a mi hija, o a mi hijo, o a mi pareja, soledad. Constantemente estamos viviéndonos así, ¿no? En esta tensión, en esta sensación. Bien, aquí hay una elección que hacer y tú has hablado de esto. Hay una elección profunda, hay una proyección profunda. ¿Qué elijo en este momento? ¿Elijo ser víctima de un mundo de caos? ¿O elijo recordar en este momento que soy la roca, que soy el ancla, que todo el poder está en mí? Y si todo el poder está en mí, entonces yo puedo elegir cómo me relaciono con esto. Yo puedo elegir cómo me relaciono con lo que está sucediendo. Por tanto, fíjate que en cada momento hay una elección fundamental que hacer. Es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy un punto de conciencia que se vive separado del todo en un mundo de caos? ¿O soy el poder? ¿Soy la fuente? ¿Soy la vida? ¿Soy el ser? Y todo está en perfecto orden y puedo elegir cómo me relaciono con lo que está sucediendo. Esto es muy importante. Bien, entonces desde este reconocimiento, de quién soy, bueno, pues inevitablemente voy a tomar contacto con todo este entramado de creencias. Voy a tomar en contacto con todo el entramado de creencias que estoy sujetando en mi mente. Podemos decir en nuestro subconsciente, porque fíjate que solo somos conscientes de un 5% de las creencias que están operando en nuestra mente.
El resto de las creencias están a un nivel subconsciente. Afortunadamente no tienen que aflorar todas las creencias al aparentemente consciente para poderlas sanar. Sería el cuento de nunca acabar, ¿no? Pero bueno, todas estas creencias que aparentemente aparecen en nuestro consciente, donde me doy cuenta que estoy atacando, donde me doy cuenta que estoy percibiendo con carencia este momento, donde me doy cuenta que me estoy comparando con otro, donde me doy cuenta que estoy intentando ser mejor que los demás. Bueno, estas pequeñas creencias que van apareciendo en mi mente, precisamente en el principio del camino, son lo que tengo para hacerme consciente de todo este sistema de pensamiento del miedo. De todo este sistema de pensamiento del miedo. Entonces, aquí, en esta roca y en esta lección, puedo irme al silencio, tomar una respiración profunda. Y recordar que puedo ver de otra manera, que hay otra manera de ver. Puedo recordar que hay otra manera de ver. Puedo entregar esta creencia, reemplazar esta creencia por una creencia de paz y comprender que hay otra manera de ver, que puedo ver de otra manera, que elijo ver de otra manera. De esta manera, estas creencias, que ya te digo que son el 5% de todas las creencias que están operando en mi mente, se van reemplazando, ¿por qué? Por unas nuevas creencias, pero unas nuevas creencias que me van a llevar a la libertad, que me van a llevar a la paz, que me van a llevar a estar en contacto con mi ser. Y de esta manera, al principio, el camino del perdón se vive como un constante reemplazo. Claro. Reemplazo una creencia de miedo por una creencia de paz. Una creencia de conflicto por una creencia de confianza. Una creencia de olvido por una creencia de recuerdo. ¿Ves? Hay un constante reemplazo. Más adelante este reemplazo se vive de otra manera. Más adelante este reemplazo es inmediato. Sí, pero al principio es como un desprogramar y programar de otra manera, ¿no? Como porque es que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Estás acostumbrada a ir anclada de algo, ¿sabes? Como cuando vas en el autobús así sujeta. Entonces, claro, es como, no, sí, pero suelto aquí, bueno, venga, pues me agarro aquí. Pero sí, luego efectivamente, como tú bien dices, eso... Todo eso se vive de otra manera. Ese reemplazo es un reemplazo directo. Pero cuando comenzamos no es así. Necesito un asidero, ¿vale? Necesito un asidero, necesito un reemplazo, porque si yo suelto esta creencia de miedo, pero no hay una creencia de amor, de paz que reemplace esta creencia de miedo, lo que vivo es un abismo, porque no hay todavía un recuerdo suficiente de quién soy. Así que sí, claro que sí. Yo me acuerdo cuando empecé a practicar el libro de Luis Hay, el libro de Usted puede sanar usted puede sanar tu vida, todo eran afirmaciones positivas. Eso es, sí. ¿Y qué eran esas afirmaciones positivas? Sino un reemplazo. Un reemplazo que reemplazaba esta creencia que decía, tú no sirves para nada. La reemplazaba por, eres perfecta y completa. Claro, había un reemplazo. Pues en el perdón sucede exactamente igual. Hay un reemplazo. Hay un reemplazo en el que reemplazo el sistema de pensamiento de ego, el sistema de pensamiento del miedo, lo reemplazo por un sistema de pensamiento de paz. Claro que sí. Pues mira, ahora que sacas a colación el ego, yo quería también que me comentases algo, porque lo que me viene es el ego o programa o mente programada, como lo queramos llamar, ¿es el malo de la película entonces? No. No, por favor, dejamos de dividir nuestra mente entre el bien y el mal.
De eso ya hemos tenido bastante también. No, porque en el fondo cuando dividimos nuestra mente entre el bien y el mal, no dejamos de sujetar en nuestra mente la mente de cielo e infierno. Claro. Mm. No, el ego no es el malo de la película. El ego está haciendo lo que tiene que hacer, porque el ego es un sistema de pensamiento, de separación, y está a tu servicio para que tú vivas lo que quieres experimentar en cada momento. Por tanto, el ego no es el malo de la película. El ego hace lo que tiene que hacer. A mí muchas veces me gusta deciros, un escorpión pica. ¿El escorpión es malo porque pica? No, No, es que un escorpión pica. claro. Y el escorpión no te puede prometer nada que no sea picar porque el escorpión pica. Pues el ego genera sistemas, genera pensamientos de miedo, genera pensamientos de separación, generan pensamientos de olvido porque es un sistema de pensamiento de miedo que está hecho para esto, está fabricado para esto. El sentido del ego es este. ¿Es malo? No, es su función. Claro, además es como si también nos dieran la oportunidad de llevarnos a esa elección continua, a ese recordarnos nuestro poder, como tú bien explicabas hace un momento, y decir, bueno, a ver, bueno, bonito, ya estás aquí, un besito, pero yo me quedo donde quiero estar, en la paz, en mí, en mi ser. Entonces, Claro, claro, una vez que he generado el sistema de pensamiento de miedo, una vez que he generado, que he proyectado, que he fabricado este sistema de pensamiento de miedo que se llama ego, pues evidentemente no me queda otra, si realmente quiero liberar mi mente, que llevar el perdón a este sistema de pensamiento. Por lo tanto, el ego no es el malo de la película, el ego está haciendo su función y el ego no necesita ser atacado. Porque cuando ataco, es el ego el que está atacándose a sí mismo. El ataque no viene desde el amor, el ataque viene desde el ego. El ego, lo único que precisa el ego es ser perdonado. Es ser perdonado. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a perdonar el ego? Pues me doy cuenta que el ego es una ilusión en sí misma. Me doy cuenta que el ego no tiene poder sobre mí. Que el ego no es nada. Que en el fondo estoy dándome al perdón de algo que no es nada, pero en lo que he depositado profundamente mi poder. Es como ver una película, que es todo mentira, que sabes que es una película, pero estás tan identificada con la película, la sientes tan real, que en este momento que te venga alguien a decir que lo que está sucediendo en la película no es real. Pues un poco nos pasa igual, ¿no? Con todo esto que estamos experimentando. Entonces, bueno, cuando recordamos que realmente el ego no es malo, el ego no está ahí para ser atacado, sino que simplemente está cumpliendo su función y que simplemente necesita ser perdonado, o sea, ver que es una ilusión para que se deshaga, se deshaga, se deshaga. Cada vez que yo le retiro mi poder a un pensamiento de miedo, ¿qué pasa con ese pensamiento? Pasa al olvido, desaparece. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Que estoy en paz. ¿Y qué es lo que sucede al minuto siguiente? Que vuelvo a darle poder a un pensamiento de miedo. Entonces, en el momento en que le vuelvo a dar al poder a un pensamiento de miedo, ¿qué pasa con ese pensamiento de miedo? Que se fabrica. Vuelve a tener realidad para mí. Perdono. Dejo caer el pensamiento del ego, dejo de darle el pensamiento de miedo, dejo de darle la realidad. Se deshace, se deshace, se deshace. Y como digo muchas veces, el ego va muriendo de inanición. Simplemente algo que se deja de usar termina por desaparecer. claro, si no lo alimentamos, ¿verdad? Claro, si tú no alimentas el ego termina por desaparecer. Mm. Estupendo. Pues Mm. para terminar, Reyes, yo te quería pedir, por favor, que nos leas un poema tuyo, porque me encanta cuando les veo en Facebook y me parecen muy,
muy del corazón, me parece que llegan muy dentro, porque están hechos desde ahí. Entonces, Sí, bueno, pues si nos lo quieres leer, pues te lo agradezco mucho. pues yo encantada de cerrar la sesión con un poema para deleitarnos y para sentir. Invitaros a cerrar los ojos si queréis y darnos a reconocer cada palabra en nuestro corazón. Bueno. Te invito a cerrar los ojos. A tomar una respiración profunda, a volver a tu centro, a volver a tu roca. Solo un sentir. Solo un sentir el que abre mi pecho cuando me rindo ante Dios. Solo un sentir el que pulsa por nacer cuando deshojo mis juicios, agitados por el viento del no saber. Solo un sentir. Solo un sentir el que se esconde en los brazos recién nacidos, repletos de amor. Solo un sentir. Que en cada expresión de perdón renueva mi esencia dulce y perfecta, contenida en mi interior. Solo un sentir, sí, solo uno. Un solo sentir tras la rabia, un solo sentir tras la pena, un solo sentir tras ese momento de tristeza. Siento y atravieso lo que quema, que me duele y me zarandea. Allí está el amor, amor disfrazado de locura, esperando el milagro del abrazo. Sentir uno, del que bebo a sorbos pequeños apenas, mojando mis labios, resecos por el temor. Reteniendo el diluirme en el néctar del amor. Solo un sentir. Lo quiero todo. Quiero fundirme en ese sentir que me toma en nombre del que soy. Solo un sentir siempre es el único que eriza mi piel cuando el sí me arrebata mi demencia y soy tomada por él. Solo un sentir que pulsa por manar esperando mi permiso para darse. Sentir de comprensión, sentir de rendición, sentir de gratitud, de unidad, de fusión.
Solo un sentir, sentir uno, que sacia mi sed haciéndola desaparecer, quizás para nunca más volver. Solo un sentir que desborda los límites dibujados entre aquel y yo. Límites de barro falsos que se desvanecen en la plena comunión. Solo un sentir que me abre en canal cuando mi corazón limpio de duda se abre de par en par. Solo un sentir que se hace presente cuando tras aquietarme te recuerdo. Solo un sentir que se despliega infinito, infinito amor, infinito al contemplar entregar mis ilusiones y regalar mi tiempo a Dios. Solo hay un sentir que se da cuando te das. Cuando te das a lo sagrado, solo un sentir. Un sentir cuando recuerdo que este momento pertenece al amor. Y dejo que sea Él quien le dé color. Solo un sentir, a veces escondido en mil razones, que ahora te regalo para sentir mi sentir. Solo un sentir, es mi esencia y mi perfume, y si alguna vez no lo siento, solo es que no te siento. Solo sentirme quiero, solo sentirte puedo. Solo un sentir. Muchísimas gracias, Reyes. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de despedirme del todo, como en otras ocasiones, quiero recordar que si hay alguna duda o cuestión o queréis poneros en contacto con Reyes, por favor lo dejéis aquí abajo en los comentarios, que todos van a ser atendidos. Claro que sí. Buen amor, gracias. Gracias por abrirte a este espacio, que es para ti, que es para mí, que es para todos, porque todos somos lo mismo, todos somos uno. No hay árbol sin raíces y no hay raíces sin árbol. Así que vamos juntos. Os abrazo y gracias, amor, siempre. A ti, vamos juntas. Vamos juntas.